Gracias, Uri, hermanos de alabanza, que el Señor los siga bendiciendo poderosamente en sus vidas y nos sigan ministrando en la alabanza, porque pues Dios habita en la alabanza, ¿verdad? Sentimos la presencia de Dios cuando venimos a alabarle, a adorarle, y es maravilloso lo que hemos cantado, hermanos, es una gran verdad. Dice Dios hace milagros, no, milagroso, y lo dice, abres caminos, ¿verdad? Y a veces no encontramos la salida a un problema, a una situación, pero Dios abre camino. Y el mejor camino que nos ha abierto, hermanos, es el camino al Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en estos días, usted sabe lo que se está recordando en México, lo que se está adorando en México, el Día de Muertos, ¿verdad? Es un culto a la muerte, es una celebración a la muerte. Hay gente que pues va a poner sus altares o puso sus altares ahí en casa con la fotografía del ser querido, que porque va a venir a comer los alimentos, hermanos. Eso no es cierto, nosotros lo sabemos por la palabra de Dios. Eso es adorar al Dios de la muerte, y nosotros hemos venido a adorar al Dios de la vida. Entonces, si tenemos un ser querido que creyó en Jesucristo y ya no está aquí con nosotros, partió a la presencia de Dios, sabemos que está allá, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la muerte, acerca de nuestros seres queridos que ya partieron a la presencia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Entonces vamos a ver la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, versos del 51 al 58. 1 Corintios, capítulo 15, versos del 51 al 58, puestos de pie, hermanos. 1 Corintios, capítulo 15, versos del 51 al 58. Yo leo el verso 51, usted el 52, así hasta el 58, lo leemos todos juntos. ¿Estamos listos, hermanos? Diga amén, así fuerte, amén, como que estamos despiertos. Dice la palabra de Dios, verso 51. ¿Estamos? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Buen Dios y Padre Celestial, Padre, tú nos has hecho libres, Padre. Tú derrotaste a la muerte por nosotros, Padre. Tú diste a tu Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre Celestial, porque ya hemos sido lavados en la sangre del Cordero, Padre. Y Señor, síguenos santificando, Padre. Y Padre, háblanos el día de hoy. Padre, danos consuelo, Padre. Ilumínanos con tu verdad. Y Señor, yo me pongo en tus preciosas manos, Dios. Úsame, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Los que estamos aquí, hemos perdido un ser querido. Bueno, perdido que haya partido a la presencia de Dios. A ver, levanten su mano los que sí. Sí, verdad, hemos experimentado eso y eso pues sí es doloroso, ¿no?
causa tristeza, pero también en la palabra de Dios encontramos esperanza, encontramos consuelo para esos momentos difíciles. Una familia salió de vacaciones e iba en su auto paseando por los campos llenos de flores. Mire, el paisaje era hermoso. Ellos estaban impresionados, ellos estaban maravillados porque nunca antes habían visto tanta flor. Pero de pronto, una abeja entró por la ventana del carro y ahí estaba volando adentro, zumbando. Y la niña pequeña, que era alérgica a las abejas, al verla aterrada, empezó a gritar: papá, papá, una abeja, me va a picar, me va a picar. Y el padre inmediatamente detuvo el auto y con su mano atrapó la abeja. Pero la abeja le encajó el aguijón en su mano. Y el hombre pues soltó la abeja cayó ahí en el asiento del carro, todavía luchando por la vida, moviéndose allí. Y la pequeña la miraba y decía: papá, me va a picar, ¿para qué la soltaste? Mira, me va a picar, me va a picar. Y el padre, con una sonrisa en sus labios, le dijo a su hija: hija, esta abeja ya no te puede hacer ningún daño. Y abrió su puño y le enseñó el aguijón de la abeja que estaba clavado en su mano. Así es la muerte. Para los hijos de Dios, la muerte no tiene ningún poder, porque Jesucristo la derrotó. Por eso el verso 55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh Víctor? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en el verso 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Mire, la muerte trae un aguijón, que es nuestro pecado, que es su pecado, que es mi pecado. Y con ese aguijón, la muerte nos aguijonea y aguijonea y aguijonea hasta que nos mata. Pero ¿sabe que Jesucristo le quitó el aguijón a la muerte? Por eso dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque Jesucristo le quitó el aguijón a la muerte. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, y hemos sido perdonados por Dios. Hebreos 12:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sí había un imperio de la muerte. Sí, el ser humano estaba condenado a la muerte, a la condenación eterna. Satanás tenía el imperio de la muerte. Pero dice el pasaje de Hebreos 12:14 que Jesucristo vino y derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo derrotó a la muerte y derrotó al diablo. Hay un pasaje en Juan 10:10 que todos conocemos, o la mayoría. Y este versículo de Juan 10:10 dice: porque Satanás vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Sabe qué hay en este pasaje de Juan 10:10? Aquí en este pasaje de Juan 10:10 hay dos planes en operación. Está el plan de Satanás, que es hurtar, matar y destruir. Pero también está el plan de Dios, que es darnos vida eterna a través de Jesucristo. Y déjeme decirle que el plan de Dios es mucho más poderoso que el plan de Satanás. Mire, todo lo que Satanás haga para detenernos, todo lo que Satanás haga como hurtar, matar y destruirnos, Dios lo va a usar para bendecirnos. Cuando aparece la muerte, también aparece la vida. Para los hijos de Dios, cuando veas el plan de muerte, es porque el plan de vida de Dios ya viene. Mire, hemos tenido que sepultar a nuestros seres queridos y hemos llorado
en su féretro. Hemos llorado cuando los bajamos a la sepultura. Y vemos que ahí se ejecutó el plan de muerte. Pero sabe que también se ejecutó el plan de vida de Dios. Sabe que ellos están en la presencia de Dios. El pasaje bíblico que leímos trata del plan de vida de Dios. Por eso el verso 42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El plan de vida de Dios siempre llega. Fíjese bien, el plan de vida de Dios siempre llega, aún después de la muerte. Miren, la victoria es nuestra. Dios no nos ha abandonado. Y para los hijos de Dios, la muerte tiene que venir primero. Después, la vida eterna. Hoy vamos a ver el plan de vida de Dios. En primer lugar, tu mayor bendición de Dios viene a través de la muerte. No le tengas miedo a la muerte. No le tengas miedo a la enfermedad. No le tengas miedo a lo que está pasando en el mundo, porque tu mayor bendición de Dios viene a través de la muerte o después de la muerte. Mire, nuestra mayor bendición de Dios no está aquí en la tierra. La mayor bendición de Dios para nosotros no es nuestra casa, ni es el carro, ni es el negocio, ni es la riqueza. La mayor bendición de Dios para nosotros viene después de la muerte. Por eso el apóstol Juan en Apocalipsis escribió: bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en el Señor, porque ellos descansarán de sus trabajos. Entonces nunca veas la muerte como una tragedia, nunca veas la muerte como una pérdida. La muerte es la mayor bendición de Dios para los que hemos creído en Él. El verso 51 dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos. El apóstol Pablo le llama a la muerte dormir, y él dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A través de la muerte de un ser querido puede venir el quebranto, puede venir el dolor, puede venir la tristeza. Pero donde quiera que haya muerte para un hijo de Dios que ha muerto, o para una hija de Dios que ha muerto, allí Dios traerá su plan de vida. Y donde hubo muerte habrá vida, y donde hubo enfermedad habrá sanidad, y donde hubo destrucción habrá edificación. El plan de muerte le abre la puerta al plan de vida. Y para que el plan de vida de Dios se manifieste, primero tiene que venir la muerte. Por eso es que nos ha tocado sepultar a un ser querido. La muerte tiene que venir primero para que venga la resurrección y la vida. Mire, claro, si Cristo no ha venido, si usted está vivo y si yo estoy vivo, para cuando Jesucristo venga, vamos a evitar la muerte. Pero ¿qué ha pasado con nuestros seres queridos que creyeron en Jesucristo y ya han muerto? Pues la palabra de Dios dice que su alma y su espíritu están en gloria con Dios, y el cuerpo que hemos sepultado, ahí está en el panteón, ahí está en su sepultura, ahí se va a convertir polvo. Pero cuando Jesucristo venga, ellos resucitarán, ese cuerpo resucitará. Y si nosotros todavía estamos vivos, dice el apóstol Pablo, todos seremos transformados.
Por eso el apóstol Pablo dice aquí: he aquí os digo un misterio, he aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos, dice, todos seremos transformados. No todos entienden este misterio. No todos entienden este principio de Dios. Mire, si entendiéramos este principio de Dios, si entendiéramos que no todos dormiremos, pero que todos seremos transformados, si entendiéramos este principio, si entendiéramos esta palabra, estaríamos adorando a Dios aún por la muerte de un ser querido. Aún y cuando nuestro esposo ha muerto, aún y cuando nuestra esposa ha muerto, aún y cuando nuestro hijo ha muerto, podemos adorar a Dios y decir: Padre, te amo, te adoro. Dios, tú tienes vida eterna. Pero la gente que no entiende este principio, cuando enfrentan la muerte de un ser querido, aún y cuando ese ser querido ha creído en Jesucristo, la gente que no entiende este principio vive en aflicción, vive sin consuelo y con temor a la muerte. La muerte no es un mal para los que amamos a Dios. Para el cristiano, la muerte es nuestra mayor bendición. ¿Sabe por qué? La Biblia dice: porque nuestros trabajos aquí acabaron. Nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestro pesar aquí en la tierra terminó. Por eso es que la muerte es nuestra mayor bendición de Dios. Para el creyente en Cristo, morir no es apagar la luz. Para el creyente en Jesucristo, morir es apagar la lámpara, porque ha llegado un nuevo día. Un día resucitaremos, y al final lo que nos vino a destruir va a ser nuestra bendición. En 1860, Sarah, una jovencita, se casó con William Winchester, el fabricante de los rifles Winchester. Y ellos eran millonarios, pero su única hija murió al mes de nacida. Después murió su suegro, y un año después murió su esposo. Y Sarah quedó desconsolada, y ella fue con una adivina para consultarla, y la medium le dijo que ella y toda su familia estaban bajo maldición, y que por eso la muerte estaba viniendo de una forma repentina a cada uno de ellos, y le recomendó que para que la muerte no la tocara, ella tenía que mantenerse construyendo una casa durante toda su vida. Y los últimos 38 años de su vida, Sarah se dedicó a construir una mansión sin parar. Y esa mansión fue construida en San José, California, ahí en Los Ángeles. Y esa mansión cuenta con 160 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones de baile, 10,000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces y 2 sótanos. Porque ella creía que mientras estuviera construyendo, la muerte no la iba a alcanzar. Pero ella murió el 5 de septiembre de 1922. Hay gente que le tiene temor a la muerte. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, que ve la muerte como una maldición. Y dicen: mi familiar se murió, mi ser querido murió, qué pena, qué tristeza, qué dolor. Pero para el cristiano, la mayor bendición de Dios es la muerte. ¿Así? Apocalipsis 21:4 dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestros seres queridos que creyeron en Jesucristo y han muerto?
Pues aquí dice la Biblia, el pasaje que leímos, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento para ellos. Y dice el versículo que ya no habrá más muerte. Un día vamos a estar en la presencia de Dios, y ese día que estemos allá en gloria con Dios, nunca más va a haber muerte. Nunca más nos vamos a parar frente a un féretro para despedir a un ser querido, a un ser amado. Dice: no habrá más muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ¿dónde están nuestros seres queridos que partieron con Dios? Están gozando. No hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor para ellos. Tus mayores bendiciones, tus mejores tiempos de gloria vienen a través de la muerte. En segundo lugar, nunca asumas que el enemigo está en control. Nunca asumas que la muerte está en control. Es Dios quien está en control. Hoy se adora a la Santa Muerte. 7 colores de la Santa Muerte. Porque la gente cree que la muerte está en control. Y hay quienes adoran a la Santa Muerte color dorado, que para que les dé riqueza. Otros adoran a la Santa Muerte color hueso, que porque les ayuda a tener paz y armonía en el hogar. Otros adoran a la Santa Muerte color rojo para que les vaya bien en el amor. Otros adoran a la Santa Muerte color blanco, que les ayuda a limpiar toda energía negativa. Y otros adoran a la Santa Muerte color verde, que porque les ayuda en problemas legales. Otros adoran a la Santa Muerte color ámbar, que porque les ayuda a dejar la drogadicción. Y hay quienes más adoran a la Santa Muerte color negro, que porque es protección total. Pero sabe que la Santa Muerte no existe. No existe. Primero, ni es santa. Segundo, ni es muerte. Tercero, ni trae guadaña. ¿Sabe qué es la muerte? No es un ser. La muerte no es un ser esquelético con una guadaña que viene a cegar la vida. No, la muerte no es así. ¿Sabe qué dice la Biblia que es la muerte? La Biblia dice que la muerte es solo la separación del alma y el espíritu. Esa es la muerte. Por eso la muerte como tal esquelética no existe. Y es Dios quien tiene el control sobre la muerte, de la separación del alma y el espíritu. No es el diablo, no son los demonios. Es Dios quien está en control de la vida y de la muerte. Es Dios quien decide cuándo vivimos y cuándo morimos. Es Dios quien tiene todo el control. Y los tiempos de Dios son perfectos. Cuando Dios se quiere llevar a uno de nuestros seres queridos, es su plan perfecto, es su voluntad perfecta. Es lo mejor para nosotros. Dios no se equivoca. Dios conoce los tiempos. Dios conoce el momento. Nadie se va antes ni después. Es Dios quien tiene el control. Y sabe que tenemos que someternos a los tiempos de Dios. Sabe que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y sabe que como personas tenemos que estar listos para cuando Dios venga por nosotros. El verso 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Satanás podrá seguir al cristiano. Satanás podrá seguir al cristiano hasta las puertas de la muerte. Pero después de estas puertas, Satanás no le perseguirá más. El apóstol Pablo
Le está hablando aquí en este pasaje a la muerte. Y le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El apóstol Pablo se pone y le dice: ¡hey, muerte! ¡Hey, tú que has venido por mí! ¿Qué te crees? ¿Crees que me has vencido? ¿Crees que la victoria es tuya? El apóstol Pablo dice: estás derrotada. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria, oh sepulcro? Por muy fea que se ponga la situación, Dios tiene el control. Por muy fea que se ponga las circunstancias, Dios está en control total. Sí, porque no es nada agradable ver a un ser amado morir. Y puede ser terrible, mire, puede ser lo más doloroso el sepultar a un hijo, a un esposo, a una esposa. Es terrible. Pero por muy fea que sea esa situación, por muy dolorosa que sea esa situación, es Dios quien tiene el control. Había un joven que estaba en agonía, y junto a él estaba su madre con el corazón destrozado, porque su hijo estaba muriendo. Y ella lo tenía en sus brazos, ahí su cabeza en sus brazos, con el cuerpo en la cama. Y ella lo acariciaba y lo abrazaba, se aferraba a él, no lo quería dejar ir. Y ella le dijo tiernamente a su hijo: hijo, Jesucristo está contigo en ese valle de sombra de muerte. Y el joven le respondió: ¿cuál valle de sombra de muerte? Aquí no hay ningún valle de sombra de muerte. Aquí lo que hay es mucha luz. Y dijo: es más, en estos momentos hay demasiada luz que tengo que cerrar mis ojos. Y se fue. Jesucristo dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muchas veces el plan de vida de Dios al principio no es bueno, pero al final sí lo es. Al principio es doloroso, pero al final es bueno. Job capítulo 19, verso 25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mire, si hay una piel que se deshace, si hay un polvo, un cuerpo que se vuelve polvo, pero también hay un Dios que tiene un plan de vida, hay un Dios que tiene el plan de resurrección. Por eso el apóstol Pablo decía: no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. Dos cosas llevamos. Nuestra mayor bendición de Dios nos va a llegar a través de la muerte. Y dos, nunca asuma que el enemigo está en control. Y en tercer lugar, podemos dar gracias a Dios por nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Podemos humillarnos ante Dios y decirle: Dios, gracias, porque están contigo, Dios. Aún con todo el dolor de nuestro corazón que tengamos, podemos decirle a Dios: gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú tienes un plan de vida este año.
ha sido muy difícil. Y está siendo muy difícil. Vivimos bajo presión. Tenemos crisis. Escuchamos amenazas de recesión económica. Y algunos templos siguen cerrados. Y una encuesta dice que el 30% de los cristianos no van a regresar a su iglesia. Y un problema de salud se está complicando más y más. Y este año hemos tenido que sepultar a hermanos y miembros de esta iglesia, pilares de esta iglesia. Y no los pudimos despedir. No los pudimos velar. ¿Sabe que cuando murió el papá de José, quién fue? Jacob. Dice que lo lloraron los egipcios 30 días. Y después hicieron una caravana muy larga hasta donde lo fueron a sepultar. Y después José, cuando lo iba a sepultar, hizo 7 días de duelo. Pero sabe que nosotros no hemos tenido esa oportunidad con nuestros seres queridos. Y a algunos de ellos de la clínica o del hospital los llevamos a la sepultura. Pero podemos darle gracias a Dios por la vida de ellos. No es honrarlos a ellos, es honrar al Dios de la vida. Mire lo que dice el verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios. Repítalo conmigo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice: sí hay muerte. El apóstol Pablo dice: sí, hemos tenido que sepultar a nuestros seres queridos. Sí, hemos tenido que sepultar a nuestros hermanos en Jesucristo. Pero ¿sabe qué dice él? Pero más gracias, pero más gracias, pero más gracias, pero más gracias, pero más gracias sean dadas a Dios. Entonces podemos venir y decirle a Dios: Dios, más gracias sean para ti, Padre, por el tiempo que nos los prestaste. Ponga video, por favor.
¿Qué dice la palabra de Dios? En el verso último 57 que leímos, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Ahí están nuestros campeones. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando murió William Booth, allá en Inglaterra, decretaron duelo nacional y ordenaron que la bandera se izara a la mitad del asta. Pero los familiares fueron y dijeron: no, si queremos que la bandera esté hasta el final de la asta, en señal de victoria. Y cuando esta tumba de William Booth es muy visitada en Inglaterra, hay un guía turístico que los lleva a ver esa tumba de William Booth. Y había un pastor afroamericano que fue en ese viaje. Y cuando estaban allí frente a la tumba de William Booth, el pastor se arrodilló frente a la tumba y oró a Dios y le dijo: Dios, hazlo otra vez, Dios, hazlo otra vez. Él estaba diciendo: levanta a otros hombres como William Booth. Ha sido muy doloroso este año. Se nos fueron pilares, líderes de la iglesia. Pero hoy podemos orar a Dios y decirle: Dios, hazlo otra vez, Padre. Levanta líderes, pastores, predicadores en esta tu iglesia. Le voy a invitar que si usted quiere en su corazón arrodillarse ahí a un lado, pasar aquí al frente o acá arriba, para que nos humillemos ante Dios y le demos gracias por nuestros seres queridos que ya están en su presencia. Pásele, por favor, si va a pasar o arrodillarse ahí a un lado. ¿Habrá alguien que quiera pasar acá al frente y orar? Dios, acá estamos, pásele, no se detenga. Y aún hay heridas que todavía están abiertas. Aún todavía podemos tener algún dolor. Se lo podemos traer a Dios. Pásele. Yo a la iglesia invito a que se ponga de pie o de rodillas, pero no se quede sentado. De pie o de rodillas, vamos a orar a Dios. Buen Dios y Padre Celestial, Padre, te queremos dar las gracias, Padre, porque tú nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, en este año, algunos de nuestros hermanos en Jesucristo han partido a tu presencia, Dios, y nos han dejado un legado, un ejemplo de fidelidad, de entrega, de cómo trabajar, de cómo hacer las cosas, Padre. Gracias por sus vidas, porque tú estuviste con ellos, Dios. Gracias, Padre Celestial, por los momentos felices que vivimos con ellos y también de dificultad, Dios. Gracias porque en ellos teníamos un hermano, un amigo, una amiga, Dios. Y Padre, te queremos honrar a ti por sus vidas y pedirte, Dios, que lo hagas una vez más, Dios, y que en esta iglesia se sigan levantando siervos y siervas temerosas de tu nombre, Dios. Y Padre, por mis hermanos y hermanas que están aquí al frente o sentados en su lugar, que han experimentado, Dios, la separación momentánea de un ser querido, Padre, dales consuelo, dale sanidad a su alma, a su corazón, Padre. Y Señor,
que ellos y ellas caminen contigo, tomados de tu mano, Padre. Y Señor, trae consuelo, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.